Padre rechaza a su hija por no parecerse a él, 23 años después se arrodilla. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Madrid, marzo de 2006. El sonido de una sirena de emergencia retumbaba por todo el pasillo del Hospital Virgen de la Salud. Teresa yacía encogida sobre la camilla, las manos empapadas de sudor aferradas a la manta delgada. Su rostro estaba pálido, los labios amoratados, y las contracciones intensas no le dejaban respirar. Tiene apenas 8 meses de embarazo, el ritmo cardíaco fetal está disminuyendo. Gritó una enfermera mientras empujaba rápidamente la camilla hacia el área de emergencias obstétricas. Teresa intentó abrir los ojos, mirar a su alrededor, pero todo era borroso tras el velo de lágrimas. Su esposo Julio estaba en Sevilla por trabajo, a 3 horas en avión, sin posibilidad de llegar a tiempo. En ese momento, estaba completamente sola, con su hija pequeña luchando por sobrevivir en su vientre. Tranquila, Teresa, dijo una voz grave y cálida. Era el doctor Alonso García, jefe de turno, un hombre de más de 50 años, con el cabello entrecano, mirada aguda pero llena de preocupación. El feto muestra signos graves de insuficiencia cardíaca congénita. Tendremos que intervenir de inmediato o ambas correrán peligro. Por favor, salve a mi hija, susurró Teresa, aferrándose a la manga del médico. Alonso asintió, pero su rostro se endureció al leer los últimos resultados del laboratorio que acababan de entregarle. Existe una posibilidad, dijo con cautela, luego la miró fijamente. Estamos probando una técnica experimental de transfusión de sangre madre neonato. Por coincidencia, hoy ha nacido un niño sano a la misma hora que su procedimiento. Si contamos con su consentimiento, podríamos utilizar sangre madre de ese niño para tratar a su hija y aumentar la probabilidad de recuperación cardíaca. Teresa se quedó paralizada, sin comprender del todo. ¿Tomar sangre de otro bebé? Solo una cantidad mínima, explicó Alonso rápidamente. Pero debes saber esto, la técnica podría alterar ciertos marcadores genéticos. No afectará la salud, pero si en el futuro se realiza una prueba de ADN, los resultados podrían no coincidir. Teresa comenzó a temblar, sintió un nudo en el pecho. Su mente daba vueltas. Pensó en Julio, un hombre apegado a las normas, a la claridad, a la familia perfecta. Pero si no tomaba una decisión ya, Clara podría no sobrevivir. Yo firmo, dijo Teresa, mordiéndose el labio hasta sangrar, con la voz quebrada por el miedo. Hágalo, salve a mi hija. El doctor Alonso le entregó el consentimiento. Las letras estaban escritas con prisa. Debajo, su firma, el sello rojo del hospital, todo en regla. Con manos temblorosas, Teresa firmó mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Al mismo tiempo, una enfermera empujó una cuna por delante del quirófano. Dentro, un bebé recién nacido dormía plácidamente, con la piel sonrosada y los labios moviéndose suavemente. Su madre, una mujer de cabello oscuro llamada Carmen Ortega, la seguía de cerca, pálida tras el parto, pero aún logrando esbozar una sonrisa cuando el médico le explicó brevemente la situación. Mi hijo está sano, si puede ayudar a alguien, doy mi consentimiento, dijo Carmen en voz baja, apoyando la mano sobre la cuna. Que Dios proteja a todos. La cirugía comenzó. En el quirófano, completamente blanco y con luces intensas, Teresa comenzó a desvanecerse. El monitor cardíaco sonaba débilmente, mezclado con el ruido de instrumentos quirúrgicos y las conversaciones breves entre los médicos. Perdió la noción del tiempo. Solo recordaba la imagen de una pequeña bebé, débil y rojiza, siendo sacada de su vientre. Luego, la voz suave de una enfermera. Está muy débil, pero su corazón responde. Teresa lloró, medio inconsciente, murmurando. Clara, mi hija. 2 días después, en la sala de recuperación, Teresa despertó. A su lado estaban el doctor Alonso y Carmen Ortega. La pequeña ha superado la fase crítica, pero aún requiere observación, dijo Alonso, con un tono más suave. Por el momento, todo está estable.
Teresa miró a su hija en la incubadora, su piel pálida, sus labios apenas rosados. El corazón le dolía. Giró hacia Carmen y le tomó la mano con gratitud, sin poder articular palabra. La otra mujer negó con la cabeza, con una mirada serena. Somos madres, lo entiendo. Julio regresó a casa 3 días después del nacimiento de Clara. Entró en la habitación del hospital aún con el traje de trabajo, el rostro marcado por el cansancio del viaje. Teresa sostenía a Clara, su rostro demacrado pero con una luz especial en los ojos al ver a su esposo. Julio, susurró, con lágrimas brotando. Él se acercó y miró al bebé en brazos de su esposa. Frunció el ceño por un instante, luego habló con voz seca. No se parece mucho a mí, ¿verdad? Teresa se quedó congelada, pero forzó una sonrisa. Está débil aún, acaba de nacer. Lo importante es que llegaste. Julio asintió, sin preguntar más. Solo había escuchado por teléfono que se trataba de una cesárea de urgencia, pero no le prestó atención a los detalles técnicos. Su mente aún estaba ocupada por el trabajo, contratos, viajes interminables. Para él, el nacimiento de Clara era solo un trámite más, nunca lo vivió con verdadera emoción. En los años siguientes, Teresa cuidó sola de Clara. La niña creció rápido, su salud mejoró progresivamente. Pero su apariencia comenzó a diferenciarse más y más. Su piel era inusualmente blanca, el cabello castaño claro y sedoso, y sus ojos. Unos ojos azul claro, brillantes, como 2 fragmentos de hielo. Julio se mostraba cada vez más incómodo. Nunca cargó a Clara en brazos, y evitaba cruzar miradas con ella. Una noche, durante la cena, Clara de apenas 3 años miró inocentemente a su padre, con ojos enormes y voz risueña. Papá, ¿por qué no me cargas como el papá de Lucía? Julio se quedó inmóvil, el rostro sombrío. Alejó la silla y murmuró entre dientes. No me mires así. Clara no entendía nada. Teresa, pálida, la abrazó con suavidad y susurró. Eres pequeña aún, no te preocupes. Papá está cansado. Pero desde aquel día, Julio se distanció aún más. Teresa, en varias ocasiones, trató de explicarle lo de la genética, que en su familia había antecedentes de ojos claros, su bisabuela venía de Galicia, pero Julio solo sonreía con ironía. ¿Crees que soy estúpido? Clara creció rodeada de miradas de duda. Las cenas eran silenciosas, los días largos y sin risas. La niña fue cerrándose, hablando cada vez menos, con la mirada siempre esquiva, temerosa. Dentro de su pequeño corazón, una pregunta se repetía sin cesar. ¿Por qué papá no me quiere? Clara fue creciendo en medio del silencio sofocante de aquella casa. Las paredes blancas e inmaculadas se convirtieron en los límites de una frialdad y una grieta imposible de reparar. Las reuniones familiares se volvieron escasas. Y cuando ocurrían, Julio permanecía en silencio, su mirada pasando por encima de Clara como si fuera una extraña. Cada vez que alguien del círculo decía, la niña es preciosa, tiene unos ojos azules como de ángel. Julio se tensaba, soltaba una sonrisa amarga y respondía con frialdad. No hablemos de ojos y narices, no hace falta. Teresa intentaba mantener la paz, pero se desgastaba día tras día. Su enfermedad cardíaca reaparecía de forma silenciosa, con dolores en el pecho que se prolongaban tras cada discusión muda con su esposo. Clara, ya con 8 años, había entendido con claridad que su padre no la amaba. Cada mañana, se vestía sola con su uniforme escolar, se peinaba, comía su desayuno frío preparado por su madre. Julio alegaba siempre trabajo, y salía antes del amanecer para evitar cruzarse con ella. Por las noches, la cena se desarrollaba en completo silencio. Si Clara se atrevía a preguntar algo, Julio simplemente miraba hacia otro lado, como si no la oyera. Una vez, Clara preguntó con timidez. Papá, mañana en mi escuela hay un día de convivencia familiar, ¿puedes venir? Julio dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, su mirada se oscureció. Estoy ocupado. Teresa intervino, forzando una sonrisa.
Mamá irá contigo, mi amor. Papá de verdad tiene mucho trabajo. Pero fue esa mirada esquiva, esa actitud desdeñosa de Julio, la que quedó grabada profundamente en la memoria de Clara. La niña comenzó a temer la mirada de su padre, a temer esas frases cortantes, frías como cuchillas. Cuando Clara tenía 10 años. Afuera, el invierno madrileño era gris y helado. El viento silbaba por las rendijas de las ventanas. Julio estaba en su despacho, en las manos un sobre con los resultados de un laboratorio privado. Sus ojos brillaban con furia mezclada con estupor. En la hoja, impresa con claridad. Prueba de ADN de paternidad. No hay vínculo genético. Julio apretó los dientes, arrugando el papel con fuerza. En su cabeza resonaban todas las sospechas, los comentarios de familiares, las miradas de amigos a lo largo de los años. Te lo dije, murmuró con un tono entrecortado por la rabia. Sin contenerse, bajó directamente al salón donde Teresa estaba limpiando. Arrojó el papel con violencia sobre la mesa y exigió: «Explícame esto». Teresa se quedó helada, sus ojos abiertos de par en par. Miró el papel, luego alzó la vista, temblorosa. «¿Qué es esto? Julio, tú, ¿te atreviste a ocultarme esto durante 10 años?» Gritó Julio, el rostro enrojecido por la ira. «Esa niña no es mía. ¿Me engañaste?» Teresa temblaba, con lágrimas a punto de estallar. Buscó en su memoria desesperadamente, hasta que se congeló al comprender. Susurró: «No, no es eso. Fue por la transfusión. Cuando nació Clara, el doctor dijo que podía alterar los marcadores genéticos». Julio soltó una carcajada sarcástica, con la mirada helada. «No vengas con excusas. ¿Crees que soy idiota? ¿Qué clase de transfusión cambia el color de ojos hasta ese azul tan absurdo? Te juro, Clara es tu hija. En ese entonces solo tú y yo. Tú estabas de viaje. Pregúntale al doctor. Fue una técnica experimental». Pero Julio no quiso oír más. Se dio la vuelta, subió las escaleras y dejó a Teresa desplomada en una silla, llorando desconsoladamente. Clara estaba detrás de la escalera, temblando. Había escuchado todo. El corazón le latía con fuerza, el aire se le atascaba en el pecho. Desde pequeña había sospechado del rechazo de su padre, pero nunca imaginó que él no la reconociera como hija. Esa noche, Clara lloró hasta quedarse sin lágrimas en su cuarto, abrazada a una almohada con el bordado, Clara hija de mamá y papá, que su madre le había hecho cuando era bebé. En la sala, Julio hablaba por teléfono con voz seca y rotunda. «No quiero que nadie vuelva a mencionar a esa niña frente a mí. Desde hoy, no es mi hija». Los días siguientes, la casa se sumió en una oscuridad silenciosa. Clara se convirtió en una sombra. No hablaba con nadie, iba sola a la escuela, regresaba sola, comía sola cuando su madre no estaba, mientras su padre se ausentaba a propósito. En el colegio, a pesar de ser excelente alumna, Clara escondía sus logros. No quería que llamaran a sus padres, no quería aplausos, no quería que nadie supiera. Una vez, ganó el primer lugar en una olimpiada de biología a nivel municipal. El director invitó a los padres al acto de premiación. Teresa insistió con Julio: «Al fin y al cabo, sigue siendo tu hija. Si no vas, la gente va a hablar». Julio respondió con frialdad: «No reconozco a esa niña. Si quieres ir, ve tú sola». Ese día, Teresa llevó un ramo de flores y se quedó al fondo del auditorio, con la mirada triste y cansada. Clara subió al escenario a recibir su diploma sin expresión alguna, con los ojos vacíos, igual al vacío que sentía dentro. La salud de Teresa empeoraba. Las recaídas del corazón eran más frecuentes, pero ella seguía trabajando, cuidando a Clara, resistiendo las miradas heladas de su esposo. En su interior, solo quedaba una esperanza: que Clara fuera fuerte, brillante, para que algún día Julio pudiera ver la verdad. Pero Clara, esa niña, ya no tenía esperanza. A los 12 años, comenzó a desaparecer dentro de su propia casa. Nadie veía su sonrisa, nadie escuchaba su llanto, porque ya había aprendido a esconder todas sus emociones.
Durante las escasas comidas familiares, Clara comía en silencio y se retiraba a su habitación. Julio, frente a ella, miraba por la ventana con indiferencia, y Teresa intentaba mantener la armonía, sin éxito. Los familiares comenzaron a inclinarse hacia Julio. Los rumores crecían por todas partes. Seguro que Teresa tiene algo que ocultar, por eso no se defiende. Esa niña Clara, se ve extraña, esos ojos, ese cabello. No se parece a nadie. Teresa soportaba todo en silencio. Lloró muchas noches a solas. Pensó en buscar al doctor Alonso, el que realizó la transfusión, pero él ya había sido transferido, y los documentos médicos estaban archivados internamente en el hospital, imposibles de recuperar. Clara creció bajo el rechazo, con cicatrices que marcaron su memoria para siempre. Los susurros a sus espaldas, las miradas inquisidoras, las risas crueles. Y fue entendiendo, era una niña que nadie quería reconocer. A los 13 años, el dolor acumulado en el corazón de Clara se volvía insoportable. Julio ya no solo era distante, empezó a cortarle todos los derechos dentro del hogar. Nada de dinero para gastos, sin clases extracurriculares, sin libros adicionales, a pesar de que vivían cómodamente en el barrio de Salamanca. No es mi hija, ¿por qué tengo que mantenerla?, dijo abiertamente una noche en la cena. Teresa se quedó paralizada, con la cuchara temblando en su mano. Clara no dijo nada, bajó la mirada, aferrada al borde de su falda. Ya no le sorprendían esas palabras, pero dolían como la primera vez. Desde entonces, Clara empezó a ir a la escuela en autobús, cruzando las frías calles de Madrid cada mañana. Pidió trabajo en la cafetería del colegio, limpiaba mesas, fregaba platos, lavaba baños. A cambio, recibía unas pocas monedas con las que compraba sus propios libros. Sus compañeros pronto lo notaron. Un día, un grupo encontró el documento de ADN que Julio había tirado a la basura sin destruir. Miren, la bastarda rica, se burló un niño rubio llamado Álvaro, dando codazos a sus amigos. Su papá no la reconoce, y dicen que su mamá le fue infiel. ¡Qué vergüenza!, murmuró una niña. Clara lo escuchó todo, sus oídos zumbaban, la garganta se le cerraba. No respondió, solo caminó con la cabeza baja, escondiéndose en los pasillos del colegio. Teresa cada vez estaba más enferma. Las hospitalizaciones eran constantes. Una noche, Clara salió de casa a escondidas, y tomó el último autobús hacia el Hospital La Paz, donde su madre estaba internada. Pero al llegar a la puerta de la habitación, alguien la detuvo. Era Julio, de brazos cruzados, mirada afilada. «Vete». Clara se quedó helada. Su voz temblaba. «Mamá, mamá me llamó». Julio torció los labios en una sonrisa cruel. «No eres su hija. ¿A qué vienes? Aquí solo entra la familia». Su mirada le atravesó el alma. Clara no respondió. Con los ojos rojos, se dio la vuelta y caminó sola bajo la helada noche de Madrid. El tiempo pasó. Clara se aferró con más fuerza a los estudios. Pasaba horas en el laboratorio de la escuela, con la esperanza, aunque débil, de que un día Julio viera que ella no era tan indeseable. Pero la realidad nunca fue como soñó. Cuando Clara tenía 17 años, la tragedia llegó. Teresa sufrió un infarto mientras cocinaba sola en casa. Cuando Clara llegó, solo alcanzó a ver a su madre tirada en el suelo de la cocina, pálida, los ojos abiertos sin vida. La ambulancia llegó, pero fue demasiado tarde. En el velatorio, el ambiente era sombrío. Julio estaba apartado en una esquina, frío como un extraño. Cuando los familiares se acercaron a dar el pésame a Clara, él irrumpió con tono severo. «No finjan, ya no está Teresa, y mucho menos necesito a ella». Clara quedó paralizada. Su corazón se rompió en pedazos. Se sentó sola en el cementerio, abrazada al retrato de su madre, y susurró con la voz quebrada. «Solo mamá creía en mí, solo ella». El viento soplaba entre las filas de eucaliptos, llevándose consigo las lágrimas saladas de la joven de 17 años. Al día siguiente, Julio mandó a vaciar por completo el cuarto de Clara. Todas sus fotos,
libros y objetos personales fueron tirados al patio trasero como si fueran basura. Llamó al internado y arregló que Clara se mudara al dormitorio de estudiantes. No quería que pasara ni una noche más en su casa. Cuando Clara cruzó el portón, arrastrando una vieja maleta sobre los adoquines, se volvió a mirar la casa por última vez, con el alma vacía. Esta nunca fue mi casa, se dijo, mientras las lágrimas le resbalaban en silencio. Los meses que siguieron fueron una rutina de estudio compulsivo. Clara se lanzó a los libros como una autómata, sin alma. Obtuvo una beca para estudiar biología molecular en la Universidad Complutense, un logro del que nadie en su familia se enteró, ni les importó. En el frío dormitorio estudiantil, Clara pasaba sus días entre libros, laboratorios y microscopios, estudiando célula por célula, estructura por estructura, con una sola obsesión. No soy reconocida por nadie. Nadie cree en mí. A los 23 años, Clara se convirtió en una investigadora destacada en uno de los centros de medicina biológica molecular más importantes de España. Sus estudios sobre estructuras sanguíneas tras transfusiones de sangre neonatal fueron reconocidos en la comunidad científica. Pero Clara mantenía su identidad en secreto. Rechazaba entrevistas, evitaba la prensa. Temía que alguien reconociera sus ojos verdes, que despertaran sospechas, que su pasado saliera a la luz. Cada noche se preguntaba, ¿quién soy en realidad? ¿Soy una hija no nacida del amor? Una tarde, revisando unos antiguos documentos médicos que su madre había guardado, Clara se quedó paralizada al encontrar un compromiso amarillento. La letra temblorosa de Teresa decía: yo, Teresa Álvarez, autorizo la transfusión de sangre de cordón umbilical para salvar la vida de mi hija, aun sabiendo que puede alterar el índice de ADN. Debajo, la firma del médico a cargo, Alonso García. Clara temblaba, las lágrimas brotaban sin contención. Abrazó el papel contra su pecho. Los recuerdos de aquel tiempo irrumpieron como una tormenta. Todo era tan claro, tan evidente. La verdad había estado ahí, enterrada por años bajo prejuicios, malentendidos y un rencor absurdo. Apretó el papel con fuerza, los ojos encendidos por una nueva determinación. Era hora de regresar, hora de enfrentarlo todo. El cielo de Madrid estaba gris, cubierto de nubes espesas como el peso que llevaba Clara en el alma. Sentada en su laboratorio, el documento sobre la mesa temblaba bajo sus dedos. Cada palabra era como un puñal en el corazón. Sus ojos verdes, enrojecidos por noches sin dormir. Clara estaba demasiado acostumbrada a esa sensación. El rechazo, la negación, la invisibilidad. Pero ese día, la indignación creció con fuerza. No podía seguir huyendo de sí misma. No podía permitir que su existencia siguiera siendo borrada de su propia familia. Suspiró, sacó el teléfono y buscó el contacto del doctor Alonso García, el médico que realizó la transfusión hace años. Aunque ya estaba retirado, su nombre seguía registrado como asesor en los archivos del hospital. Marcó el número, sus manos temblaban, el corazón le golpeaba el pecho. El teléfono sonó. A los pocos segundos, una voz masculina, grave y envejecida, respondió. Hola, lo escucho. Clara respiró hondo, tratando de sonar tranquila. Buenas tardes. Soy Clara, Clara Herrera. Creo que usted operó a mi madre en 2006, en el Hospital Virgen de la Salud. Del otro lado hubo un breve silencio. Luego, la voz bajó de tono. Ese nombre, me suena. ¿Eres la bebé prematura de agosto, la que recibió una transfusión de sangre de cordón? Clara se quedó sin palabras. Las lágrimas le bajaron por las mejillas. Sí, soy yo. ¿Usted recuerda ese caso? Alonso suspiró, con una voz cargada de recuerdos. ¿Cómo olvidarlo? Fue un caso especial. En ese tiempo, la técnica de transfusión de sangre neonatal era muy nueva, no era común, y yo estaba muy preocupado. Pero tu madre Teresa insistió con firmeza en salvarte. Al escuchar el nombre de su madre, la garganta de Clara se cerró. Apretó el teléfono con fuerza y preguntó rápidamente.
Doctor, ¿es cierto que esa transfusión puede alterar los resultados de ADN? La respuesta del doctor Alonso fue firme. Exactamente. Lo dejamos claro en el consentimiento. El ADN en las muestras de sangre puede modificarse temporal o permanentemente, dependiendo del organismo. Eso puede alterar los resultados de pruebas de paternidad. Clara cerró los ojos. Cada palabra del médico despejaba la niebla de sus recuerdos. Durante años fue rechazada por culpa de la ignorancia y la terquedad de quien debía haberla protegido. ¿Podría ayudarme a demostrar esto?, preguntó entre sollozos. Alonso guardó silencio unos segundos, luego afirmó con convicción. Aún conservo una copia del expediente. Ven a verme, te ayudaré. 3 días después, en el modesto apartamento de Alonso en las afueras de Madrid, Clara se sentó frente a él. Sobre la mesa, el expediente médico, el consentimiento firmado por Teresa y Alonso, y todos los documentos relacionados. El doctor ajustó sus gafas, revisó cada hoja con meticulosidad. Aquí está la prueba. Tenemos suficientes fundamentos científicos y legales para demostrar que tú no eres lo que dijeron. Clara apretó los puños, los labios tensos. Sentía alivio y dolor al mismo tiempo. Todos esos años, si Julio hubiera escuchado, si hubiera preguntado, la verdad no habría sido enterrada. En lugar de eso, eligió rechazarla, herirla, hacerla invisible. Semanas después, Clara contactó a todos los parientes. Envió invitaciones a cada miembro de la familia Herrera para una reunión especial en la antigua mansión familiar. Julio al principio se negó, pero bajo la presión de los familiares y la curiosidad colectiva, aceptó asistir. Esa tarde, el gran salón estaba lleno. Familiares, amigos cercanos, todos reunidos. Todas las miradas curiosas se dirigían a Clara, la joven de ojos verde claro y cabello castaño claro, destacando entre un mar de cabellos oscuros y pieles morenas. Julio estaba en una esquina, con el rostro rígido, los brazos cruzados, evitando el contacto visual. Clara entró, con un grueso expediente en la mano. Su voz sonó clara, firme, sin temblar. Hoy los he reunido aquí para aclarar una verdad que ha sido mal interpretada durante 23 años. Los murmullos llenaron el salón. Las miradas se centraron en ella. Clara abrió el expediente, sacó el consentimiento, los documentos médicos, los estudios científicos y el testimonio del doctor Alonso. Explicó todo con claridad, paso a paso. El 15 de marzo de 2006, nací de forma prematura, con una cardiopatía congénita. Para salvarme, mi madre Teresa firmó un consentimiento que autorizaba la transfusión de sangre de cordón de un niño sano. Levantó el documento, señalando las firmas de su madre y del doctor Alonso. El doctor Alonso, quien realizó la transfusión, confirmó que esta técnica puede alterar los resultados de pruebas de ADN. Es algo ya demostrado por la medicina. El silencio se hizo denso. Todos se miraban, perplejos. Clara continuó, con voz serena, sin mostrar emoción. Durante años, mi padre Julio Herrera se basó en esa prueba de ADN para rechazarme, para alejarse de mí y para humillar a mi madre. Pero todo fue un malentendido, fruto de la ignorancia. Ella se detuvo, con la mirada clavada en Julio, la voz tan fría como el acero. Usted nunca preguntó, nunca quiso saber la verdad. Solo juzgó. Julio quedó paralizado, el rostro pálido como una hoja. El sudor le perlaba la frente, los labios le temblaban, incapaz de articular palabra. En la sala volvieron los murmullos, susurros llenos de confusión y asombro. Dios mío, entonces, todo fue un malentendido. Pobre niña. Clara respiró hondo, cerró el expediente. Su mirada, tranquila pero cargada de dolor. Hoy solo quería que todos supieran la verdad. No busco lástima, tampoco necesito que nadie me perdone. Pero mi madre Teresa merece ser reivindicada. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, un aire denso y asfixiante lo cubría todo. Julio bajó la cabeza, sus manos apretadas con tanta fuerza que se pusieron blancas, las venas sobresalían bajo la piel.
Todas las miradas apuntaban hacia él, esperando alguna reacción. El ambiente se tornó más tenso con cada segundo que pasaba. Julio, quien siempre se había mostrado como un hombre sereno y orgulloso, ahora parecía reducido, acorralado por las palabras filosas de Clara. Con la cabeza baja, las manos aún temblando, los labios apretados en una línea dura, no se atrevía a alzar la vista ni a hablar. Una voz rompió el silencio. Era Ana, prima de Teresa, de cabello entrecano y voz ronca por el cigarro. Julio, ¿no piensas decir nada? Está todo tan claro. Julio cerró los ojos, y de pronto golpeó con fuerza el brazo del sillón. El sonido seco sacudió la habitación. Se puso de pie, con la mirada encendida de rabia, pero también con una confusión que rara vez se le veía. Ya basta, dijo entre dientes. Yo no sabía nada de esto. Clara no se movió, su rostro, gélido, su voz, serena pero impregnada de dolor. No sabía, porque nunca quiso saber. Nunca quiso preguntar, solo juzgó. Cada palabra suya era como un cuchillo directo al corazón. Durante años, Julio se había arrogado el derecho de negar, de dictar sentencias, de trasladar todo el sufrimiento a la mujer que ya no estaba y a la hija que había repudiado. Afuera, un trueno retumbó como si el cielo mismo condenara el silencio de Julio. Algunos familiares agacharon la cabeza, incapaces de mirar a Clara. Otros murmuraban. Dios mío, todos estos años. ¿Cómo pudo soportar todo eso? Ana se acercó a Clara, posando una mano en su hombro con ternura y pena en la mirada. Clara, ya no tienes que explicar nada. Todo está más que claro. Julio seguía inmóvil, los ojos enrojecidos, llenos de una terquedad orgullosa. Se dio la vuelta, dispuesto a abandonar la sala. ¿A dónde va, papá? La voz de Clara sonó desde atrás, ni fuerte ni violenta, pero con un peso que detuvo a todos en seco. Julio se detuvo en seco, los hombros temblando. No se atrevía a volverse. Miraba el suelo como si se abriera bajo sus pies. Clara dio un paso hacia él, su voz ahora más firme. Usted empujó a mamá a la desesperación, me echó de la familia, convirtió mi vida en un infierno durante más de 20 años. ¿Y lo único que tiene para decir es «yo no sabía»? Julio apretó los puños, sus dedos temblaban incontrolablemente. Tragó saliva, su voz bajó a un susurro. Yo creí que no eras mi hija. ¿Creyó? Clara sonrió con amargura, los ojos brillando de indignación. ¿Creyó, y eso le dio derecho a destruirnos así? Julio guardó silencio. Nadie en la sala se atrevía a interrumpir. Clara dio otro paso, su mirada filosa como una cuchilla. ¿Creyó, y por eso le prohibió a mamá que yo lo llamara? ¿Le prohibió que fuera al hospital? ¿Se paró frente a la tumba de mamá y me echó como si fuera una mendiga? Julio se tambaleó, el rostro completamente lívido, gotas de sudor descendían por sus sienes. Entonces, otro familiar, Luis, primo lejano por parte paterna, conocido por su seriedad, frunció el ceño y habló con severidad. Julio, esto no puede terminar así nomás. Tienes que asumir responsabilidad. Julio bajó aún más la cabeza, sus hombros se estremecían. El hombre que alguna vez fue exitoso y respetado ahora lucía encogido, deshecho. Inconscientemente, su mirada fue a parar a una fotografía colgada en la pared. Una imagen del día de su boda con Teresa, tomados de la mano bajo un olivo, prometiéndose amor eterno. Una promesa que él mismo había pisoteado durante 23 años. Clara, en silencio, colocó el expediente sobre la mesa. Su mirada se suavizó ligeramente, pero su voz seguía firme y helada. No necesito que me quiera, y mucho menos su lástima. Solo quiero que la verdad quede clara. Soy hija de mis padres. No soy una extraña. Cada palabra golpeaba el orgullo de Julio como un martillo. Los murmullos volvieron. ¡Qué fortaleza la de esta muchacha! Julio fue cruel, demasiado cruel. Las miradas se clavaban en él como agujas. Julio tambaleó, caminó hacia la puerta con el alma cargada como si llevara piedras a cuestas. Pero, al pasar junto a una mesa,
Sus ojos se posaron en un viejo álbum de fotos, el mismo que Teresa había guardado como un tesoro, de tapa desgastada por los años. Su mano tembló. Recordaba perfectamente que Teresa no dejaba que nadie lo tocara. Cuando ella murió, pensó en tirarlo, pero por alguna razón, lo guardó en un cajón. Clara notó su mirada, se acercó y abrió con suavidad el álbum. Las fotos cayeron como hojas, repletas de recuerdos. Una imagen de Clara recién nacida en la incubadora, los ojos cerrados. Una de sus primeros pasos, con una flor de olivo en la mano. Otra de su cumpleaños de 3 años, con una gran sonrisa, y Teresa detrás de ella, radiante. Todos recuerdos que Julio nunca valoró, o que eligió ignorar. Clara le tendió el álbum, la voz quebrada por años de dolor contenido. Aún tiene una oportunidad, si realmente quiere enmendarse. Julio se quedó congelado, sus ojos rojos, perdidos, sin rumbo. Ya no tenía fuerzas para huir ni suficiente orgullo para defenderse. Todo estaba dicho, todo dolía. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre que siempre había presumido de su fortaleza. La sala quedó envuelta en un silencio pesado, como si una tormenta estuviera por estallar. Clara seguía de pie, el álbum abierto, cada foto mostrando fragmentos de una vida distorsionada por el rechazo durante más de 2 décadas. Julio no se movía, su mirada fija en esas imágenes, como si las viera por primera vez. Las arrugas de su rostro se fruncieron, sus manos temblaban, pero se aferraban con fuerza. Nadie en la sala se atrevía a romper el momento. Familiares y amigos estaban congelados, todas las miradas sobre padre e hija. Clara pasó suavemente a la página siguiente. Su voz era ligera como el viento, pero cargada con el peso de años de rencor. Esta soy yo, la bebé que papá se negó a cargar en sus brazos. La foto mostraba a una recién nacida con la piel pálida, los labios morados, pero con una mirada cristalina fija en la cámara. Clara pasó otra página. Esta también soy yo, la niña cuyo cumpleaños de 3 años papá no quiso celebrar. En la imagen se veía a una pequeña con un vestido rosa claro, sosteniendo un pastel de cumpleaños, rodeada solo por Teresa y algunos amiguitos. El asiento vacío junto a Teresa era un vacío imposible de llenar. Clara respiró hondo, su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme. Y esta, es mamá, la mujer que papá dejó morir en soledad, la única que alguna vez creyó en mí, que intentó sostener esta familia. La fotografía mostraba a Teresa delgada, el cabello suelto y desordenado, las ojeras marcadas por noches sin dormir, pero aún así sonriendo con ternura mientras abrazaba con fuerza a Clara. Julio se desplomó sobre el sillón, las manos cubriéndole la cabeza, el cuerpo estremeciéndose como si una fuerza invisible le retorciera las entrañas. El sudor le empapaba la espalda, a pesar del fresco en la sala. Ana se acercó, la mirada dura, la voz cargada de reproche. Julio, ¿qué hiciste durante todos estos años? ¿De qué estás orgulloso? ¿De negar tu propia sangre, de pisotear a la mujer que compartió tu vida, de empujar a tu hija a la desesperación? ¿Qué excusa te queda? Julio no respondió. Apretó con fuerza su cabello, la cabeza gacha sobre la mesa, respirando con dificultad, como si le faltara el aire. Otro familiar, el tío Alejandro, pariente materno, de cabello canoso y voz ronca, por la edad negó con la cabeza, decepcionado. Confiamos en ti, pensamos que debías tener tus razones. Pero ahora vemos que no era más que tu ego, tu testarudez y tu crueldad. Clara no dijo más. Cerró el álbum con calma y habló con voz serena. No estoy aquí para rogar amor. Solo quiero poner fin a una vida entera de negación. Mamá sufrió demasiado por culpa de papá. No permitiré que nadie siga pisoteando su memoria. Julio levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su expresión desorientada como la de alguien perdido en un desierto. Balbuceó con voz áspera. Yo no sabía. Yo solo. Clara lo interrumpió sin darle oportunidad a justificarse. Papá no sabía, pero eligió creer lo peor de mamá, lo peor de mí. Nunca quiso mirar la verdad.
Nunca me miró a los ojos. Se acercó unos pasos, quedando frente a él, y bajó la voz, aunque cada palabra tenía el peso de una sentencia. Mire bien, estos son los ojos de usted y de mamá. Esta es la vida por la que ella lo dio todo. ¿Cómo pudo estar tan ciego para no darse cuenta? Julio tembló. Su mirada se encontró con los ojos verde claro de Clara, y en ese instante vio en ellos a la joven Teresa, con esa ternura firme que ella siempre tuvo. Un sollozo ahogado brotó de su garganta. Su voz se quebró. Yo me equivoqué. Fui un imbécil. Nadie en la sala dijo nada. Las miradas que lo rodeaban estaban llenas de una mezcla de compasión y rabia. Julio cayó de rodillas, las piernas sin fuerzas para sostenerlo, y se desplomó frente a Clara. La cabeza gacha, la voz temblorosa. Perdí a mi hija, rechacé lo más valioso que Teresa me dejó. El ambiente en la sala se volvió aún más denso. La caída de ese hombre que alguna vez fue orgulloso y cruel, ahora solo, enfrentando su culpa. Clara no respondió, lo miraba con frialdad, pero detrás de esos ojos había capas y capas de dolor acumulado. Ana suspiró, puso una mano en el hombro de Clara y murmuró. Ya hiciste lo que tenías que hacer, hija. Lo demás depende de su conciencia. Julio seguía de rodillas, aferrado a una foto que había caído del álbum familiar, las lágrimas cayendo sin cesar, amargas, tardías. Algunos familiares se retiraron, incapaces de soportar la tensión del momento. Los demás comenzaron a recoger discretamente, sin cruzar miradas. Clara permaneció de pie un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió lentamente de aquella sala que alguna vez fue un hogar, pero que ahora solo le recordaba cicatrices. Su figura se alejó, pequeña pero firme. Cada paso era una despedida del pasado doloroso, un paso hacia un futuro incierto, pero finalmente libre. Afuera, el cielo de Madrid seguía gris. Rayos débiles de sol atravesaban las densas nubes, iluminando suavemente la calle empedrada. Clara se detuvo frente al portón, respiró hondo, el alma aún revuelta. Sigo siendo esa hija que nadie quiso, pero al menos, la verdad ha salido a la luz. Madrid, a finales del invierno. El cielo gris parecía no tener fin, las nubes pesadas cubrían la ciudad antigua. Clara caminaba por las aceras frías, el viento helado agitando su cabello castaño claro, llevándose consigo los pedazos rotos de recuerdos que salían de aquella casa llamada familia. Caminó durante horas, sin rumbo, sin destino. Veía pasar a padres con sus hijos, escuchaba las risas de desconocidos, y cada sonido era como una aguja clavándose en su corazón. En su mente, se repetía la imagen de Julio de rodillas, el rostro empapado en lágrimas, sus palabras resonando como una cinta rebobinada. Perdí a mi hija, rechacé lo mejor que Teresa me dejó. Pero ya era tarde, demasiado tarde para reparar una infancia rota, para aliviar cicatrices que nunca cerraron. Clara apretó los puños, los nudillos blancos. Sus ojos, verdes y llenos de lágrimas, reflejaban una determinación férrea. No quería lástima, no quería caridad, solo quería ser reconocida como quien realmente era. Vivir con la verdad, sin máscaras ni deformaciones. Se detuvo frente al puente de Segovia, el más antiguo de Madrid, cuyas piedras habían presenciado tragedias y rupturas familiares a lo largo de siglos. Se apoyó en la baranda, el viento golpeando su rostro, y cerró los ojos, recordando a su madre. Los recuerdos regresaron como una avalancha. La voz de Teresa cantándole en noches frías, sus abrazos cada vez que Julio era indiferente, sus lágrimas ocultas detrás de sonrisas forzadas, las súplicas para que no rechazara a su hija. Todo eso, como cuchillas cortando el alma de Clara. Solo mamá creía en mí. Esa frase, susurrada entre lágrimas a los 17 años en el cementerio, volvía ahora con fuerza. Pero ya ni siquiera su madre estaba. Ahora estaba sola, frente a la verdad. Un mes después, cuando las heridas comenzaban a cicatrizar lentamente, Clara notó un cambio en su padre. Y poco a poco, permitió que algo se abriera en su corazón.
En una gran rueda de prensa del Centro de Investigación Biológica de Madrid, por primera vez Clara apareció en público. Su cabello castaño claro recogido, sus ojos verdes brillando con confianza. A su lado estaba Julio el padre que una vez la negó, ahora caminando junto a ella, con la mirada llena de orgullo. Frente a decenas de cámaras, Julio se irguió y habló con voz firme. Yo, Julio Herrera, reconozco públicamente que esta es mi hija, Clara Herrera Álvarez. Fruto del amor entre mi esposa Teresa y yo. Me equivoqué, fui ciego. Pero hoy estoy aquí para enmendar mis errores y declarar con orgullo, esta es mi hija. Los aplausos estallaron con fuerza, y los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar. Clara alzó la cabeza, su voz clara pero firme resonó en todo el salón. Durante más de 23 años viví entre la duda y el dolor. Pero hoy no estoy aquí para revivir el sufrimiento, sino para demostrar que la verdad y el valor tienen el poder de sanar cualquier herida. Todos se pusieron de pie al unísono, los vítores llenaron el auditorio. Julio se volvió hacia Clara, su voz temblorosa. Gracias por darme la oportunidad de reparar mi error. Clara le apretó la mano con fuerza, su sonrisa radiante. No solo lo estás reparando por mí, papá, sino también por mamá, y por ti mismo. Afuera, el sol dorado iluminaba toda la ciudad de Madrid. La vida de Clara entraba en una nueva etapa, llena de esperanza, amor familiar y el reconocimiento que siempre mereció. Nunca permitas que los prejuicios o el ego te hagan perder a las personas más importantes. La verdad debe ser escuchada y verificada con la razón, no con emociones ciegas. La frialdad y el rechazo pueden matar el amor, pero el coraje para enfrentar los errores y enmendarlos puede abrir el camino hacia la reconciliación. Aprende a valorar a tu familia mientras aún puedes, porque el daño causado por un malentendido puede ser más profundo que cualquier disculpa tardía. La verdad y los lazos familiares deben construirse sobre la base de la confianza. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.